la sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. El mazo del juez cayó con fuerza, marcando el veredicto que destrozó la vida de Michael Carter. Culpable. Un oficial condecorado con 15 años en el cuerpo, Michael permanecía esposado, con la mirada perdida en el suelo. A pesar de haber insistido en su inocencia, el jurado falló en su contra. Estaba seguro de que las pruebas habían sido plantadas, lo suficiente como para enviarlo a prisión. Pero la sentencia no era lo que más lo destrozaba. Era saber que tendría que dejar atrás a Luke, su leal compañero K9. Desde la parte trasera del tribunal, Luke no le quitaba la vista de encima. El pastor alemán había sido más que un compañero. Había estado con él en cada momento de vida o muerte. Y ahora, al enfrentar el peor momento de su vida, la idea de no volver a verlo jamás era insoportable. Cuando el juez se levantó para retirarse, la voz de Michael rompió el tenso silencio. «Su señoría», dijo, su voz quebrándose. «Antes de que me lleven, tengo una última petición. Por favor, déjeme despedirme de Luke». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El juez se detuvo, estudiando a Michael por un largo momento. Finalmente asintió, su voz firme pero con un matiz de compasión. 3 minutos. Apenas lo soltaron, Luke salió disparado hacia Michael, sus garras golpeando con eco en el suelo. Michael se dejó caer de rodillas, rodeando al perro en un abrazo fuerte y desesperado. «Lo siento, amigo», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te fallé. Ya no estaré contigo». Luke gimió suavemente, hundiendo su hocico en el pecho de Michael. Pero entonces, algo cambió. Luke se puso tenso, su nariz olfateando frenéticamente la chaqueta de Michael. Tironeó del tejido con insistencia, ladrando con fuerza. El repentino sonido rompió la solemnidad de la sala, atrayendo todas las miradas. «¿Qué está haciendo el perro?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. Luke tiró con más fuerza, sus ladridos resonando en las paredes. Uno de los oficiales se adelantó con cautela y comenzó a revisar la chaqueta de Michael. La tensión en la sala se volvió sofocante. Y entonces, con un tintineo metálico, un pequeño objeto cayó al suelo. Era un dispositivo de grabación. El rostro del fiscal se puso pálido. Avanzó con rapidez, su voz temblando. Eso no prueba nada», dijo con nerviosismo, tratando de recuperar el control de la situación. Pero Luke ladró otra vez, su postura de alerta inquebrantable. La verdad era evidente. Lo que estuviera en esa grabación importaba. Michael fijó la mirada en el pequeño aparato, su corazón golpeando con fuerza por primera vez en semanas. Por un instante, una chispa de esperanza apareció en su interior. ¿Podría ser esta la prueba que tanto había esperado? ¿Sientes el poder del vínculo entre Michael y Luke? Imagina lo que aún está por venir en esta historia llena de emoción y suspenso. Si quieres descubrir qué hay en esa grabación y cómo podría cambiarlo todo, dale like y suscríbete al canal. El próximo momento será inolvidable. La sala del tribunal quedó congelada en un silencio atónito. El pequeño dispositivo de grabación yacía en el centro del suelo, su carcasa metálica brillando bajo las luces fluorescentes. Luke seguía firme junto a Michael, sus ladridos cortando el aire, como si exigiera que alguien prestara atención. Cada mirada se clavó en el objeto y el aire se volvió pesado. «Recójanlo», ordenó el juez, su voz baja pero firme. El oficial más cercano vaciló un segundo antes de agacharse y tomarlo con la mano. Lo levantó para que todos lo vieran, la confusión dibujada en su rostro. «¿Qué es esto?», preguntó el juez con dureza, dirigiendo su mirada al fiscal, quien ya comenzaba a sudar. El fiscal aclaró la garganta, su rostro pálido. «Su señoría, esto es irrelevante. No forma parte de las pruebas presentadas en el juicio. Ha sido manipulado». «¿Manipulado?», interrumpió el juez, entrecerrando los ojos. ¿En plena audiencia de sentencia?». Su voz se volvió afilada como una navaja, y el fiscal se encogió visiblemente. «Oficial, active el dispositivo». El oficial manipuló torpemente el pequeño grabador, sus dedos temblando mientras presionaba el botón de reproducción.
Un crujido de estática llenó la sala, seguido de voces apagadas. Todos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Y entonces, las palabras retumbaron como una bomba. Solo coloca la evidencia. Nadie va a cuestionarlo. Carter tiene un expediente limpio, es el chivo expiatorio perfecto. Hazlo. Un estallido de jadeos y murmullos recorrió la sala. El corazón de Michael se detuvo. Y luego comenzó a latir con furia. Conocía esa voz. Era alguien en quien había confiado. Su supervisor, el capitán Ray Harding. «Basta», gritó el fiscal, abalanzándose hacia el oficial con el grabador. Pero el juez golpeó su mazo con fuerza. «Siéntese», ordenó, su tono tan autoritario que el fiscal se quedó inmóvil en el acto. Michael no podía creer lo que estaba escuchando. La grabación lo revelaba todo. Cómo la evidencia había sido plantada. Cómo lo habían incriminado. Luke, aún sentado junto a Michael, soltó un gruñido bajo y amenazante, como si compartiera la furia silenciosa de su compañero. El juez se reclinó en su silla, su expresión severamente oscura. Este juicio no ha terminado. Oficiales, lleven al acusado de regreso a su celda. Aseguren el dispositivo como nueva evidencia. Este caso será reabierto. Por primera vez en semanas, Michael sintió un atisbo de esperanza mientras lo escoltaban fuera de la sala. Luke lo siguió con la mirada, sus ojos llenos de una lealtad inquebrantable. Michael volteó una última vez, prometiéndose a sí mismo y a su compañero que no dejaría que esta injusticia quedara impune. La celda de detención estaba helada. Michael se dejó caer en el duro banco, su mirada fija en la pared de concreto. Su mente iba a 1000 por hora, repasando todo lo que acababa de suceder. Luke, con su agudo instinto, había descubierto lo que nadie más había podido ver. La prueba de que todo era un montaje. Esa grabación era su salvación. Pero la revelación no solo le trajo alivio. También era una traición. El capitán Ray Harding, el hombre que lo había guiado durante años, estaba detrás de todo. Michael apretó los puños, su mandíbula tensa de rabia. ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? Mientras tanto, en la oficina del juez, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El juez se sentó en su escritorio, reproduciendo la grabación en un dispositivo seguro. Las voces eran inconfundibles. El tono autoritario del capitán Harding, combinado con otra voz que Michael no reconocía, revelaba una conspiración calculada. El juez frunció el ceño y presionó un botón en su intercomunicador. «Llamen al capitán Harding a mi despacho de inmediato», ordenó con frialdad. Fuera de la sala del tribunal, Harding esperaba con calma. Quería asegurarse de que la sentencia de Michael se ejecutara sin contratiempos. Para él, todo iba según lo planeado. Pero cuando un alguacil se acercó con la citación repentina del juez, un destello de inquietud cruzó su rostro. Se puso de pie con rigidez, ajustando su corbata, y siguió al oficial por el pasillo. Dentro del despacho, la expresión del juez era indescifrable. Cuando Harding entró, le dirigió un leve asentimiento, pero sus hombros estaban tensos. «¿Me mandó llamar, su señoría?», preguntó Harding, su voz aparentemente firme, aunque su mirada se desvió nerviosa hacia la grabadora sobre el escritorio. «Así es», respondió el juez, inclinándose hacia adelante. Golpeó la grabadora con los dedos. «¿Quiere explicarme esto?». El aire de confianza de Harding titubeó por una fracción de segundo, pero rápidamente lo disimuló con confusión. «No estoy seguro de qué quiere decir, su señoría», respondió con calma. El juez presionó el botón de reproducción. Una vez más, las palabras incriminatorias llenaron la habitación. El rostro de Harding perdió el color por un instante, pero se recuperó rápido. «Esto es absurdo», dijo Harding, forzando una risa. «Eso podría ser cualquiera. No puede en serio pensar que...». «Yo no pienso», lo interrumpió el juez, su voz afilada como una navaja. «Yo actúo con base en pruebas. Y esto», señaló la grabadora, «es prueba de un crimen. De varios crímenes, de hecho».
Alguaciles. Antes de que Harding pudiera reaccionar, 2 alguaciles entraron en la habitación. El pánico cruzó fugazmente sus ojos cuando se acercaron a él. ¿Qué creen que están haciendo?, soltó Harding, su voz elevándose con ira. No pueden. Está detenido para ser interrogado, declaró el juez con firmeza. Hasta que resolvamos esto, usted es sospechoso de obstrucción a la justicia y falsificación de pruebas. Mientras los alguaciles se lo llevaban, Harding forcejeaba e insistía en su inocencia. El juez se dejó caer contra el respaldo de su silla, soltando un largo suspiro. La red de corrupción se estaba desmoronando rápidamente. Y la historia de Michael Carter estaba lejos de terminar. El descubrimiento de la grabación sacudió los cimientos del departamento. Con el capitán Harding bajo custodia, los rumores de corrupción se esparcieron como pólvora entre los oficiales. Mientras tanto, Michael permanecía en su celda, sin saber la tormenta que se desataba afuera. Pero su mente estaba en otro lado. En Luke. El leal K9 había encontrado el dispositivo de grabación. Y ahora, Michael no podía evitar preguntarse: si Luke pudo encontrar eso, ¿qué más podría descubrir? En otro lugar, Luke había sido llevado a la unidad K9 del departamento para su evaluación. La oficial Sarah Mitchell, una de las colegas más cercanas de Michael, se ofreció voluntariamente a cuidarlo hasta que se resolviera el caso. Pero algo no estaba bien. Luke no dejaba de moverse inquieto en su jaula, caminando de un lado a otro y soltando ladridos cortos que retumbaban en el edificio silencioso. Sarah frunció el ceño, observándolo desde fuera de la jaula. Él sabe que algo anda mal, murmuró para sí misma. Se agachó frente a la reja, mirando a Luke a los ojos. No te preocupes, amigo. Vamos a resolver esto. Pero cuando se puso de pie, se dio cuenta de algo. Luke tenía el hocico presionado contra la reja, oliendo intensamente su chaqueta. El estómago de Sarah se revolvió. ¿Esto tenía que ver con el caso de Michael, o solo eran imaginaciones suyas? Dudó un momento. Y luego, tomó una decisión. Abrió la jaula. «Está bien, chico», dijo, tomando la correa de Luke. «Muéstrame qué intentas decirnos». Sarah llevó a Luke al casillero de Michael en la sala de almacenamiento del departamento. El perro se lanzó directo a la parte inferior, olfateando y arañando la puerta con insistencia. El corazón de Sarah latió con fuerza. Abrió el casillero. Debajo de algunos uniformes doblados, había un pequeño sobre sin marcar. Sus manos temblaban mientras lo sacaba y lo abría. Adentro había fotografías borrosas, pero condenatorias. En ellas, se veía claramente al capitán Harding reuniéndose con un criminal conocido. Junto a las fotos, había un documento que detallaba una transacción ilegal que lo vinculaba con un esquema de sobornos relacionado con el caso que había llevado a la detención de Michael. Sarah se quedó paralizada, sintiendo cómo su pecho se oprimía. «Luke», susurró, su voz quebrándose. «Acabas de encontrar la prueba definitiva. El arma humeante». Dándose cuenta de la magnitud de lo que tenía en sus manos, Sarah llamó de inmediato a la oficina del juez. Las fotos y documentos, combinados con la grabación que Luke había encontrado, pintaban un panorama claro de la culpabilidad de Harding. Pero Sarah sabía que esto no había terminado. Si Harding orquestó este montaje, seguramente no lo hizo solo. Luke se sentó a su lado, su presencia firme y tranquilizadora mientras su mente procesaba todo. Michael tenía razón, murmuró Sarah, rascando suavemente detrás de la oreja de Luke. Eres el mejor compañero que alguien podría pedir. Sentada en la sala de evidencias, Sarah esparció las fotos sobre el escritorio. El peso de lo que acababa de descubrir era abrumador. Pero una cosa era segura. La verdad estaba saliendo a la luz. El capitán Harding no era solo un oficial corrupto. Era parte de algo mucho más grande. Los documentos que Luke había ayudado a descubrir mostraban conexiones con altos mandos, pagos que no tenían explicación y un rastro perturbador de manipulación que iba mucho más allá del caso de Michael. Sarah miró a Luke, quien permanecía alerta a su lado. Sus ojos afilados parecían percibir su inquietud.
Esto no es solo sobre Michael, murmuró Sarah, casi en un susurro. Esto es mucho más profundo. Al comprender la magnitud de la situación, Sarah llamó directamente al juez. En menos de una hora, las pruebas que había encontrado estaban en sus manos. El rostro del juez se ensombreció mientras revisaba los documentos y las fotografías. Esto es más grande de lo que imaginé, admitió con gravedad. Si estos documentos son precisos, Michael Carter no solo es inocente. Es víctima de un encubrimiento a nivel departamental. El juez ordenó una audiencia de emergencia de inmediato. La noticia de la reapertura del caso sacudió la comisaría. Los oficiales susurraban en los pasillos, las tensiones iban en aumento, y los que habían testificado en contra de Michael comenzaron a inquietarse, sabiendo que su implicación podría salir a la luz. Mientras tanto, en su celda, Michael fue llamado inesperadamente. El revuelo repentino en la zona de detención hizo que su pulso se acelerara. Lo escoltaron hasta una sala segura, donde Sarah y el juez ya lo esperaban. Apenas vio la carpeta con pruebas y a Luke sentado orgullosamente al lado de Sarah, su corazón se llenó de esperanza e incredulidad a la vez. «Esto acaba de llegar», dijo el juez, deslizándole los documentos. «Prueba la corrupción de Jardín y, lo más importante, demuestra que las pruebas en tu contra fueron fabricadas». Las manos de Michael temblaban mientras pasaba una a una las páginas, las fotos, los registros, las notas que detallaban cómo Jardín había manipulado el caso en su contra. Todo estaba ahí. Su voz se quebró cuando preguntó: «¿Esto significa qué?». El juez asintió con firmeza. «Significa que eres libre. Pero esto aún no ha terminado. Hay más personas involucradas y necesitaremos tu ayuda para exponerlas». Michael se arrodilló, abrazando con fuerza a Luke. «Me salvaste, amigo», susurró. «Me salvaste otra vez». Luke movió la cola, y por primera vez en semanas, Michael sintió que podía respirar. Pero en su interior, sabía que esto era solo el comienzo. Quienes habían orquestado todo esto eran más que Jardín. Había más capas por descubrir. Michael no descansaría hasta sacar toda la verdad a la luz. ¿Qué crees que pasará después? ¿Logrará Michael descubrir toda la verdad detrás de esta conspiración? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por primera vez, Michael salió del tribunal como un hombre libre. Pero el peso de lo que le esperaba era aún más grande que las cadenas que acababa de dejar atrás. Reporteros lo rodearon en las escalinatas, lanzando preguntas sobre su liberación, el caso reabierto y el escándalo de corrupción que sacudía a la comisaría. Michael los ignoró, con su atención fijada solo en Luke, quien caminaba fielmente a su lado. La imagen de su leal compañero le dio un destello de esperanza en medio del caos. Dentro del tribunal, el juez había reunido un equipo especial para investigar la creciente red de corrupción. Sarah, ahora pieza clave del equipo, lideraba la investigación. Las fotos, grabaciones y registros financieros que Luke había ayudado a descubrir, señalaban una red de sobornos y manipulación de pruebas que involucraba a varios oficiales y hasta personas externas. Jardín era solo la punta del iceberg. Sarah alcanzó a Michael fuera del tribunal, su expresión llena de urgencia. «Michael, te necesitamos. Nadie conoce este departamento mejor que tú». Michael titubeó, su mandíbula se tensó. Había dedicado toda su carrera a confiar en la placa, creyendo en la integridad del sistema. Pero ahora, esa confianza estaba rota. Sin embargo, al mirar a Luke, sus ojos tranquilos y decididos le recordaron por qué había elegido ser oficial en primer lugar. «Estoy dentro», dijo finalmente. «Pero no lo hago por el departamento. Lo hago por la verdad. Por cada oficial que aún lucha por lo correcto». La investigación comenzó con fuerza. Sarah y Michael trabajaron sin descanso, armando líneas de tiempo, comparando casos e interrogando a oficiales que habían trabajado de cerca con Jardín. Algunos colaboraron, pero otros guardaron silencio, lo que solo aumentó las sospechas. Luke jugó un papel clave, rastreando archivos ocultos y guiándolos hasta pruebas que habían pasado desapercibidas, tanto en la oficina de Jardín como en su casillero personal. Una noche, mientras revisaban viejos expedientes, Sarah encontró una lista de nombres.
Oficiales, políticos locales y criminales conocidos, todos vinculados a pagos sospechosos y casos sin resolver. Cuanto más profundizaban, más peligroso se volvía el camino. Esto ya no era solo el caso de Mago. Era una red entera de personas que usaban su poder para encubrir crímenes y destruir a quienes se interponían en su camino. Sarah levantó la vista del documento, su voz cargada de preocupación. Mako, dijo con cautela. Si seguimos con esto, vamos a ganarnos enemigos. Enemigos peligrosos. Mako levantó la mirada de los archivos. Ya los tenemos. Dijo con firmeza. Pero no pienso detenerme. No hasta que la verdad salga a la luz. Luke ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. Mako le pasó la mano por la cabeza, su determinación más fuerte que nunca. Ya no solo estaban luchando por justicia. Estaban luchando por todos los que habían sido silenciados, traicionados o incriminados. El equipo de investigación trabajaba día y noche. Cajas de evidencia cubrían cada escritorio disponible en la pequeña sala de conferencias que se había convertido en la base de operaciones del caso. Mako, ahora oficialmente exonerado de todos los cargos, se había volcado por completo en el trabajo. Cuanto más profundizaban, más retorcida se volvía la red de corrupción. Estados de cuenta bancarios, reportes policiales falsificados y comunicaciones interceptadas señalaban una conspiración masiva que iba mucho más allá del capitán Harding. Sarah colocó una carpeta gruesa frente a Mako, su expresión seria y preocupada. Hemos identificado al menos a 6 oficiales más involucrados en esto. Dijo con voz tensa. Algunos de ellos tienen rangos altos. Y hay algo peor. Tenemos pruebas que los vinculan con el crimen organizado. Mako se echó hacia atrás en su silla, su mente iba a toda velocidad. Esto no eran solo oficiales corruptos rompiendo las reglas para su propio beneficio. Era una operación orquestada, combinando la corrupción dentro del departamento con el crimen organizado afuera. Si esto es tan grande como parece, no podemos manejarlo solos. Dijo finalmente. Tenemos que llevarlo a nivel federal. Pero Sarah negó con la cabeza de inmediato. Todavía no. Nos faltan piezas clave. Si lo llevamos a la FBI ahora y la información se filtra, toda la operación podría esfumarse. Necesitamos algo definitivo. Algo que los deje sin escapatoria. Su conversación fue interrumpida por Luke. El perro, que había estado acostado junto a los pies de Mako, se puso de pie de golpe. Sus orejas se irguieron, su hocico olfateaba el aire con atención. Mako frunció el ceño. ¿Qué pasa, chico? Preguntó, siguiéndolo. Luke se dirigió hacia el otro lado de la sala de conferencias, donde un montón de viejos expedientes estaban apilados sin orden. Sarah lo siguió de cerca, observando cómo el perro comenzó a rascar una caja en particular. Mako la abrió, sintiendo su corazón latir con fuerza. Dentro estaban los archivos de un caso cerrado hace 5 años. Un operativo antidrogas que, supuestamente, había terminado con todas las detenciones necesarias. Pero mientras Mako pasaba las páginas, algo no cuadraba. Nombres borrados, secciones enteras tachadas en negro. Esto no tiene sentido, murmuró Mako, su ceño cada vez más fruncido. Estas no son redacciones normales. Alguien alteró estos archivos. Sarah se inclinó sobre su hombro. Y mira esto. Señaló una nota manuscrita al final de uno de los reportes. Era una firma. Dao Capitán Harding. El operativo antidrogas había sido la tapadera perfecta. Pero la evidencia en la caja sugería que todo había sido una cortina de humo para eliminar a la competencia en el tráfico de drogas, mientras protegían a ciertos criminales que sobornaban al departamento. Mako apretó los puños, su voz cargada de furia. Jugaron para los dos bandos. Y destruyeron la vida de oficiales honestos en el proceso. Mientras seguían revisando los archivos, el teléfono de Mako vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estás cavando demasiado hondo. Para o lo lamentarás. Mako se quedó mirando la pantalla por un largo momento antes de mostrárselo a Sarah. Ella lo leyó en silencio, su rostro palideció, pero su mirada se endureció.
Están asustados, dijo con voz firme. Eso significa que estamos cerca. Michael miró a Luke, que seguía sentado a su lado, tranquilo pero atento, como si estuviera listo para lo que viniera. Michael apretó la mandíbula y tecleó una respuesta en su mente, aunque nunca la envió. «Que vengan», dijo. «No nos vamos a detener». Michael seguía observando el mensaje en su teléfono. «Estás cavando demasiado hondo. Para o lo lamentarás». El escalofrío recorrió su espalda. No era una advertencia cualquiera. Era una amenaza directa. Sarah se inclinó sobre el escritorio, su expresión grave. Esto no es al azar. Saben exactamente en qué estamos trabajando. Nos han estado observando. Sus palabras pesaban en el aire mientras el resto del equipo salía de la oficina por la noche. Michael y Sarah se quedaron atrás, decididos a encontrar la última pieza del rompecabezas. Luke yacía junto a los pies de Michael, sus orejas se movían de vez en cuando mientras descansaba. «Estamos cerca, pero aún nos falta la clave», dijo Sarah, revisando los archivos. De pronto, señaló un documento que Michael no había notado antes. «Mira esto». Michael lo tomó y lo leyó con atención. Cada soborno, cada reporte borrado, cada encubrimiento. Todo conducía a un solo nombre. Arcai. Ellos son los que mueven los hilos, dijo Sarah en voz baja. Michael frunció el ceño. Arcai, murmuró. Si han permanecido ocultos tanto tiempo, es porque saben cubrirse bien. Pero si los encontramos, toda esta operación se viene abajo. De repente, Luke se puso de pie de golpe. Su cuerpo estaba tenso, sus orejas erguidas. Un gruñido bajo salió de su garganta. Michael bajó la vista, alarmado. ¿Qué pasa, chico? Antes de que Sarah pudiera responder, las luces de la sala de conferencias parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Sarah se quedó inmóvil, su mano instintivamente fue hacia su arma. «Eso no es un apagón cualquiera», susurró con voz tensa. El sonido de cristales rompiéndose rasgó el silencio, seguido de pasos pesados acercándose a la puerta. El pulso de Michael se disparó, la adrenalina inundó su cuerpo. Hizo una seña a Sarah para que buscara cobertura. «No estamos solos», susurró. Luke se agazapó, su gruñido volviéndose más profundo, sus ojos fijos en la puerta. Quienquiera que hubiera enviado ese mensaje. No estaba bromeando. Habían venido para detener la investigación. Los pasos se acercaban más. Michael aferró su arma, su mente analizaba todas las posibilidades. «Quédate cerca, Luke», susurró. Sarah le sostuvo la mirada, su expresión resuelta. «Pase lo que pase», dijo. «No los dejaremos ganar». La puerta crujió al abrirse lentamente. Luke saltó hacia adelante, sus reflejos afilados como una cuchilla. Michael apuntó su arma, listo para lo que fuera a entrar por esa puerta. Estaban bajo ataque, y la lucha por exponer la verdad acababa de volverse mortal. La puerta se abrió de golpe y el caos estalló. En un instante, una figura sombría irrumpió en la habitación con el arma desenfundada. Antes de que pudieran reaccionar, Luke se lanzó con una velocidad impresionante, aferrando su mandíbula al brazo del intruso. El hombre soltó un grito gutural, dejando caer su arma mientras intentaba sacudirse al perro de encima. Michael no dudó. Apartó la pistola con el pie y apuntó con su propia arma al segundo individuo, que entraba corriendo por la puerta. «No te muevas», gritó Michael, su voz cortando el caos. El segundo intruso se quedó congelado, las manos en alto, pero la tensión en su postura dejaba claro que estaba esperando una oportunidad para atacar. Detrás de él, Sarah se había cubierto y pedía refuerzos por radio, su voz firme pero urgente. Luke mantenía su agarre en el primer hombre, gruñendo bajo mientras el intruso forcejeaba. «Haz que lo suelte», gritó el hombre en pánico. Michael dio un paso adelante, su arma firme. «Haz que los tuyos bajen las armas primero», le respondió, señalando hacia el pasillo. Podía oír más pasos resonando en el pasillo,
pesados y deliberados. Quienquiera que fueran esas personas, no habían venido a negociar. El hombre no respondió, pero antes de que Mako pudiera presionarlo más, un estruendo ensordecedor sacudió la habitación, latas de gas lacrimógeno fueron arrojadas dentro. El humo denso y acre comenzó a llenar el aire, quemando sus ojos y gargantas. «Se nos acabó el tiempo», gritó Sarah, agarrando los archivos en los que estaban trabajando. «Tenemos que movernos». Michael silbó con fuerza, y Luke soltó de inmediato el brazo del hombre, retrocediendo hasta su lado. El equipo se movió rápido, agachándose para evitar el gas mientras avanzaban hacia la salida de emergencia al fondo de la sala. Detrás de ellos, estallaron disparos, las balas rebotaban contra las paredes y los muebles. Mako sentía su pulso martilleando en sus oídos mientras cubría a Sarah y Luke, disparando para ralentizar a sus perseguidores. Al atravesar la salida, se encontraron en un callejón oscuro detrás del edificio. Sarah apretó los archivos contra su pecho, jadeando por aire. «No podemos volver a la comisaría», dijo entre respiros. «Han comprometido todo. Nos estarán esperando». Michael asintió, su mente acelerada. Quienquiera que fuera Arcai, estaba dispuesto a todo. Pero cuando miró a Luke, que seguía firme a su lado, jadeante pero imperturbable, sintió una oleada de resolución. «Entonces terminamos esto a nuestra manera», dijo. «No vamos a seguir huyendo». El refugio estaba inquietantemente silencioso. Michael, Sarah y Luke se habían replegado allí después de escapar por poco del ataque en la comisaría. La pequeña cabaña, oculta en lo profundo del bosque, era su último refugio. Extendidos sobre la mesa de madera frente a ellos estaban los archivos que Sarah había logrado salvar. Contenían todo lo necesario para exponer la red, registros de transacciones, nombres y vínculos con RK, la figura en la sombra que había orquestado todo. Sarah hojeó los documentos, sus dedos temblorosos. «Esto es todo», dijo. «Si logramos llevar esto a la prensa o a los federales, no podrán encubrirlo. Toda la operación se derrumbará». Michael asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en la ventana, escaneando la línea de árboles. Sabía que esto no había terminado. Quienes los habían atacado no se detendrían hasta silenciarlos. De repente, las orejas de Luke se alzaron y dejó escapar un gruñido bajo, su cuerpo tensándose. Michael se congeló, su mano instintivamente alcanzando su arma. «Nos encontraron», susurró. Sarah levantó la vista, su rostro pálido pero decidido. «¿Cómo?» «Hemos sido cuidadosos». Michael negó con la cabeza. «No importa. Ya están aquí». El primer disparo rompió la quietud, estallando contra la ventana de la cabaña. Cristales volaron por la habitación mientras Michael empujaba a Sarah detrás de la mesa para protegerla. Luke ladró furiosamente, manteniéndose firme a su lado. Más disparos resonaron en la noche, los atacantes cerrando el cerco. Michael inhaló profundo, la adrenalina recorriéndole las venas. «Quédate abajo», le dijo a Sarah. «Luke y yo los detendremos». Él y Luke se movieron en perfecta sincronía cuando los atacantes irrumpieron por la puerta principal. Michael disparó, derribando a uno de los intrusos. Luke se lanzó sobre otro, sus poderosas mandíbulas derribando al hombre al suelo. Pero los atacantes seguían llegando. Sarah se arrastró hacia los archivos, agarrando los documentos más importantes y metiéndolos en una bolsa. «Michael», gritó entre el estruendo de los disparos. «Tenemos que sacar esto de aquí ahora». Michael asintió, su expresión sombría. «Vete. Luke y yo te cubriremos». Sarah dudó por una fracción de segundo antes de deslizarse por la puerta trasera y desaparecer en la oscuridad. Con las pruebas en mano, Michael y Luke resistieron, enfrentando a los atacantes con cada gramo de fuerza que les quedaba. Justo cuando el último intruso cayó, las sirenas rompieron el silencio de la noche. Finalmente, el refuerzo había llegado. Días después, la noticia explotó a nivel nacional. Sarah había entregado los archivos a un periodista de confianza, y el reportaje resultante hizo caer toda la red de corrupción.
Hubo arrestos en todos los niveles, desde agentes corruptos hasta el mismísimo RK, quien fue identificado como un poderoso político local que había usado el departamento de policía como su grupo de matones personales. Michael fue aclamado como un héroe, aunque evitó la atención mediática. De pie en el porche de su casa, observaba a Luke jugar en el jardín. Su leal compañero le había salvado la vida más veces de las que podía contar, y su vínculo ahora era inquebrantable. «Lo logramos, chico», dijo Michael en voz baja, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas. Se acabó. Luke movió la cola, inclinándose hacia el toque de su dueño, sus ojos afilados por fin tranquilos después de semanas de tensión. Para Michael, no era solo el final de una batalla, sino el comienzo de algo nuevo. Había peleado por la justicia, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sido silenciados y traicionados. Y mientras veía a Luke correr tras una pelota bajo la luz dorada del atardecer, supo que se habían ganado este momento de paz. ¡Qué historia tan increíble!, ¿no crees? Si te tocó el corazón, mándanos un super sticker. Solo haz clic en el icono debajo del video, elige tu sticker favorito, define el monto y confirma tu apoyo. Nos ayudas a seguir trayéndote historias llenas de emoción. Gracias por estar con nosotros.